Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa y en riguroso directo, porque sí, estoy en directo, ahora mismo estoy en directo en Instagram, te mando un caluroso abrazo. Ojalá estés bien, ojalá te encuentres bien, ojalá te sople viento a favor. Si no es el caso, si estás viviendo un momento adverso, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y sobre todo te mando muchísimo ánimo. Seguro que todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Buscando Utopía, un libro necesario, un libro imprescindible estos días. Y es que en este libro miramos atrás. En este libro miramos atrás y miramos a esos momentos de la historia en el que la humanidad ha construido sociedades ricas y prósperas en base a valores, en base al amor, en base a la hermandad. Sí, eso ha pasado. En este podcast he contado muchos episodios de la historia y en mi libro, bueno, pues reflexiono y ahondo más en este asunto. También recordarte que este podcast está organizado en listas de reproducción en Spotify. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque ya tengo la lista de reproducción dedicada a la historia de América Latina y ya estamos metiendo en esa lista los episodios que le estamos dedicando al tema. Y ya está, y vamos a empezar con el programa. Seguimos con la historia de Colombia. Qué interesante. Y me parece interesante además porque creo que en España poco o nada sabemos de la historia de Colombia, así que bueno, creo que estos episodios eran muy necesarios. Este podcast continúa el que ya grabamos hace unas semanas titulado La Gran Colombia y recordamos algunos datos que vimos sobre la Gran Colombia. Los españoles son definitivamente derrotados en América Latina en el continente en la batalla de Ayacucho en 1824, pero unos añitos antes, en 1821, ya se ha constituido ese gran país llamado la Gran Colombia que aglutinaba Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Y que en ese momento, desde luego, estaba llamado a ser la gran potencia, una de las grandes potencias del mundo. ¡Cuánta riqueza había ahí! Bueno, ¿quién era su presidente? Simón Bolívar. Pero ojo, Simón Bolívar, siendo presidente de la Gran Colombia, o sea, él no descansaba, seguía luchando contra los españoles, intentando liberar el resto del territorio americano. ¿Y quién era su vicepresidente? Francisco de Paula Santander. ¿Qué pasa? Que conforme avanzan los años, bueno, empiezan las tensiones territoriales, Venezuela por un lado se quiere separar, Ecuador por otro lado se quiere separar, entran en guerra con Perú, entre medias en 1828 Simón Bolívar sufre un atentado, se acusa a su vicepresidente que tiene que exiliarse y Simón Bolívar en 1830, cansado y en medio del caos, se retira, dimite y deja el cargo. ¿Vale? Y así, en 1831, hablamos ya de este nuevo país que sería la República de Nueva Granada. ¿Y por qué se llama República de Nueva Granada? Aquí muchos granadinos que estamos ahora mismo en Granada se estarán preguntando ¿y por qué se llama la República de Nueva Granada? Porque durante el Imperio Español, una de las divisiones administrativas de América Latina se llamaba Virreinato de Nueva Granada. Y ese Virreinato de Nueva Granada, ¿qué país aglutinaba? Colombia y Panamá. Así que Colombia primero hay un país, después de la independencia, que se llama la Gran Colombia. Cuando la Gran Colombia se ha disuelto y Ecuador y Venezuela son ya independientes, Colombia y Panamá, que siguen unidas, se constituyen como país y se llaman República de Nueva Granada, en honor a los tiempos en que ya estaban unidos en ese Virreinato de Nueva Granada. Bien. Estamos en 1831. Simón Bolívar en 1830 dimite, abandona y muere poco después. Así que en 1831, cuando ya se ha disuelto la Gran Colombia, Colombia se constituye en un estado llamado Estado de Nueva Granada. ¿Y a quién llaman de presidente de gobierno? Pues llaman a Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander había sido, como hemos dicho, el vicepresidente de Simón Bolívar. Y había sido acusado de un atentado contra el presidente. Y Francisco de Paula Santander se exilia. Cuando lo acusan del atentado, se exilia y se va a Europa. Viaja por toda Europa, viaja a Estados Unidos y ya en Estados Unidos es cuando le dicen, oye, queremos que seas el presidente de este nuevo país. Así que Francisco de Paula Santander vuelve del exilio y vuelve como presidente, fíjense, de estar desterrado
a volver como presidente durante 5 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que ya en 1832 se aprueba la nueva Constitución y ahora ya sí, este país se va a llamar República de la Nueva Granada. En 1832, repito, se redacta esa nueva Constitución y ahora ya se va a llamar República de la Nueva Granada. Y miren, qué interesante esto. Yo estudiándome este podcast, yo había momentos en que tenía que asegurarme de que estaba estudiando la historia de Colombia. Porque digo, ¿pero estoy estudiando la historia de Colombia o estoy estudiando la historia de España? Porque todo lo que estoy viendo aquí en la historia de Colombia, digo, esto estaba pasando en España en esas mismas fechas. En esas mismas fechas. Para los que no sois de España, bueno, los que son de España, los que sois de España lo sabéis, pero los que no sois de España a lo mejor no lo sabéis. Yo tengo otro podcast que ha sido muy popular aquí en España, que se llama Historia de España para selectividad, ¿vale? Que está enfocado pues a un examen importante que hay aquí en España, ¿no? Llamado selectividad. Bueno, pues estaba yo mirando lo que está pasando en estas fechas en Colombia y estaba prácticamente pasando lo mismo en España. Podríamos cambiar los nombres, pero los acontecimientos eran los mismos. Y es que, ¿qué pasa desde el mismo momento en que se constituye la República de la Nueva Granada? Pues pasa lo mismo que estaba pasando en España. Hay dos fuerzas, una conservadora y otra liberal. Y ambas fuerzas luchan por el poder. Los liberales quieren pues esas medidas que modernicen al país, que den derechos a la población, quieren un sufragio universal amplio, un sufragio universal masculino. ¿Qué quieren los conservadores? No ir tan rápido, como su nombre indica. Los conservadores quieren que siga habiendo una élite que controle el poder, quieren un sufragio censitario limitado, quieren que la religión católica siga siendo una religión oficial. Entonces, eso es lo que sucede en Colombia. Empieza una pugna entre esas dos fuerzas, la conservadora y la fuerza liberal. Y esto, como decía, estaba pasando exactamente igual en España, por estas mismas fechas. De hecho, ¿qué tenemos a continuación en Colombia? Pues a continuación, durante la República de la Nueva Granada, tenemos 3 guerras civiles. 3 guerras civiles. Y las 3 tienen como trasfondo la misma causa. Una élite que no quiere perder sus privilegios y su poder, y un grupo, una burguesía ilustrada que quiere modernizar y avanzar el país. Repito, en España tuvimos lo mismo, 3 guerras carlistas por los mismos motivos. Entonces, vamos a repasar esto. Tenemos que en 1838, repito, en 1832 se ha constituido la República de la Nueva Granada, muy bien, perfecto, y ya en 1838 tenemos una guerra civil que es la Guerra de los Supremos, y esto de nuevo, los que sepáis de historia de España, os va a sonar esto lo que voy a decir. ¿Por qué empieza la Guerra de los Supremos? No, pues porque un presidente llamado José Ignacio Márquez decide suprimir los conventos con menos de 8 religiosos. Suprimir los conventos y conseguir ese patrimonio para el Estado y así poderlo invertir, por ejemplo, en educación y en otras cosas necesarias. Repito, suprimir conventos con menos de 8 religiosos. ¿Y a qué nos sonará a los españoles? A la desamortización de Mendizábal, ocurrida en el 1834, ¿vale? El concepto era el mismo, no es exactamente lo mismo, pero la idea es la misma, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado bien, me he hecho un poco el lío, pero bueno. Decía entonces que en 1838 un presidente tiene la idea de suprimir aquellos conventos con menos de 8 religiosos, y en principio esto se acepta, incluso la Iglesia Católica está de acuerdo, pero hay una región que se llama San Juan de Pasto que se rebela, que dice que no. Los sacerdotes que están ahí dicen que no se suprimen los conventos. Y esto lo aprovechan diversos caudillos del sur del país y empiezan a rebelarse contra el poder central. Y los caudillos, distintos caudillos territoriales, se rebelan contra el poder central y empieza una guerra civil que dura 4 años. ¿Vale? ¿Qué sucedía? Que los caudillos no estaban coordinados entre sí, de manera que finalmente el poder central pudo ganar esta guerra. Pero imaginemos el desgaste que tuvo que haber en una guerra civil, repito, guerra civil. Bueno, pues termina la guerra y en 1843 toman los presidentes una medida bastante oportuna y acertada, que es reforzar el poder central. Una reforma constitucional para dar más poder al primer ministro. A ver si lo digo bien. Una reforma constitucional para reforzar el poder central. Ahora sí lo he dicho bien.
¿De acuerdo? Repito, en 1843 se hace una reforma constitucional para reforzar el poder central, porque venimos de una guerra en las cuales los caudillos tenían tanto poder que se permiten rebelarse contra el poder central y nada más y nada menos que tenemos una guerra civil. Así que para evitar eso, en la reforma constitucional se le da más poder y más autoridad al gobierno y así, bueno, pues intentar que esto no vuelva a suceder. Una cosa que no he dicho, durante esa guerra de los supremos, Panamá se intenta independizar. Y ahora falla ese intento de independencia. En 1850 Panamá vuelve a intentar independizarse, falla ese segundo intento de independencia, ya van 2, ¿vale? Y llegamos a 1851. Un presidente llamado José Hilario López intenta una serie de medidas reformistas. Por ejemplo, quiere abolir la esclavitud, quiere establecer la libertad de prensa, quiere expulsar a los jesuitas, quiere abolir la pena de muerte. ¿Qué estamos viendo? Una cantidad de medidas liberales que, por supuesto, eso no gusta a las fuerzas conservadoras. ¿Qué tenemos? Otra guerra civil. Otra guerra civil. ¿Cuánto durará esa guerra civil? 1 año. ¿Vale? Así que, de nuevo, son derrotados, los rebeldes son derrotados, y en 1853, otra reforma constitucional. ¿Para qué? Para establecer de nuevo medidas más liberales. Otra vez se intenta abolir la esclavitud, se establece el sufragio universal masculino, se separa la Iglesia y el Estado, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Adivínenlo. Bueno, pues llegamos a las elecciones de 1854, hay 2 candidatos y el candidato derrotado llamado Melo, golpe de Estado, da un golpe de Estado contra el candidato que había ganado, que se llamaba Obando. Y hay una guerra civil que dura 1 año, de nuevo el bando rebelde es derrotado. Pero fíjense, en 20 años, en poco más de 20 años, tenemos 3 guerras civiles, porque la República de Nueva Granada va de 1831 a 1858. Tenemos la Guerra de los Supremos en 1838, una guerra civil en 1851 y ahora en 1854 esta tercera guerra civil. Y finalmente, en 1858 se aprueba una nueva constitución y se establece ahora, se cambia el nombre al país, se le va a llamar la Confederación Granadina y luego un poquito más tarde los Estados Unidos de Colombia. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo, si quieres saber continuar esta serie, en el enlace de la descripción te voy a dejar todos los episodios que estamos dedicando a la historia de América Latina y el que le sigue y el que va antes de este, que es la Gran Colombia. También recordarte que tienes este libro llamado Buscando Utopía, un libro en el que repasamos esos momentos de la historia en los que se han construido sociedades ricas y prósperas en base a valores como la hermandad. Eso se ha hecho y en el libro reflexionamos sobre este tema, algo necesario en estos tiempos. También te dejo el enlace en las notas del programa. Y no te digo más, querido amigo, querida amiga, si quieres ver el próximo episodio en directo, ya sabes, sígueme en Instagram. Y ya está, que me callo ya, que te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.